Amén. ¿Qué dice el encabezado de su Biblia? Siervos de la justicia. Siervos de la justicia. Y el apóstol Pablo se introduce con otra pregunta. Dice el texto, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? Esta es la segunda pregunta que el apóstol Pablo se hace en este capítulo. Recuerden que en el versículo 1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Es casi similar la segunda pregunta que el apóstol Pablo. Pero hay una gran diferencia. Escuchen el versículo 6, capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado? Pero esta pregunta dice, ¿qué pues? Pecaremos porque no estamos bajo la ley. La primera pregunta, esa palabra perseverar o perseveraremos quiere decir continuaremos en el pecado o pecaremos constantemente o permaneceremos en el pecado. La primera pregunta habla de una vida de pecado, de una perseverancia en el pecado, de pecar todos los días. Y el apóstol Pablo se responde, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Ahora, esta segunda interrogante o esta segunda pregunta que el apóstol Pablo hace en el versículo 15, dice, ¿qué pues pecaremos? Pecaremos habla ya no de permanecer en el pecado o pecar constantemente, sino de pecar de vez en cuando. O un pecado de vez en cuando. Lo que el apóstol Pablo está tratando de decir es que hay algunos hermanos que, especialmente los judíos, los judaizantes, que podrían interrogar al apóstol Pablo y decirle, bueno, como ahora ya estamos bajo la gracia, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia, entonces Pablo, podemos pecar de vez en cuando, al fin y al cabo estamos bajo la gracia. O podemos ir un fin de semana y cometer algunos pecadillos pequeños, al fin y al cabo estamos bajo la gracia. Es lo que el apóstol Pablo está tratando de contestar, estas mentes que probablemente cuestionan al apóstol Pablo con esas preguntas o interrogantes. Entonces, hoy en día hay algunos cristianos también con ese tipo de pensamientos. Entonces, hay algunos cristianos que dicen, mira, al fin y al cabo ya estamos bajo la ley, ya no estamos bajo la ley, ahora estamos bajo la gracia. Pues yo creo que un pecado de vez en cuando no hay ningún problema. Una canción de exterminador, no creo que tenga ningún problema. Yo creo que si voy al concierto a la Fiesta del Sol y escuchar un poquito no sé qué grupos llegaron, unos 10 o 15 minutos, yo creo que eso no es nada de malo. O sea, hay unos cristianos con esos pensamientos, con esa mentalidad. Entonces el apóstol Pablo, ¿cómo contesta esta pregunta del apóstol Pablo? ¿Qué dice? En ninguna manera. De ningún modo. Ni se te ocurra pensarlo. Ni pienses que como estás bajo la gracia, entonces puedes hacer lo que quiera o vivir en pecado o cometer un pecadillo de vez en cuando. En ninguna manera. Escuchen, es un rotundo no. Es un negativo a esta pregunta. Entonces, hay muchos cristianos que viven con esos pensamientos o con esas ideas de que pues estamos bajo la gracia, entonces una mala palabra de vez en cuando no creo que sea algo grave, o ir por ahí o hacer algo de lo que hacía antes que no le agrada a Dios. Yo no creo que sea ningún problema, porque al fin y al cabo estamos bajo la gracia.
sea, hay algunos cristianos con esa línea de pensamiento todavía. Pero el apóstol Pablo dice, en ninguna manera, un rotundo no, no, no y no. No podemos seguir la vida pasada, no podemos continuar en esa vida pasada, porque entonces, ¿cuál es el cambio? Se supone que después de entregar nuestra vida a Cristo, ¿qué dice Juan? Capítulo 3, somos una nueva criatura. Vimos en el estudio anterior que cuando Dios cambia a una persona, lo hace todo nuevo. Una mente nueva, un espíritu nuevo, una nueva criatura, una nueva creación, un hombre nuevo, todo nuevo, todo nuevo. Entonces Dios no hace remiendos, Dios no cambia a medias, Dios lo hace completo, nuevo, todo nuevo. Entonces ya de ahí en adelante Dios exige, pide, demanda una vida completamente contraria a la vida que llevabas antes. Recuerden que en la Biblia hay dos caminos, el angosto y el ancho y el angosto. Entonces, antes de Cristo, todos nosotros íbamos por el camino ancho, el camino amplio. Ya después de Cristo, ahora ya nuestro camino es el angosto. Entonces, no podemos estar en los dos caminos, o estamos en uno o en otro. O, ¿se acuerdan? Nuestro Señor Jesucristo, nadie puede servir a dos señores, ¿se acuerdan? Bueno, pues es la misma idea. Es la misma idea. En ninguna manera, dice el apóstol Pablo, un pecado de vez en cuando, un fin de semana de parranda, yo creo que no es ningún problema, dice el apóstol Pablo, en ninguna manera. Ahora, escuchen lo que sigue diciendo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos, ¿para qué dice? Para obedecerles, ¿qué dice? Sois esclavo de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Escuchen, todas las personas del mundo, todos somos esclavos. Nadie es libre en su totalidad. El cristiano es libre del pecado, pero esclavo de Dios o siervo de Dios. El no cristiano es libre de Dios o libre de la justicia, pero esclavo del pecado. Entonces, todas las personas, nadie tiene la libertad absoluta, nadie. Todos somos siervos o esclavos de alguien, ya sea del pecado o ya sea de la justicia de Dios. O tenemos amo a uno o a otro, pero nadie es autónomo, nadie puede gobernarse a sí mismo. O nos gobierna Dios y su justicia, o nos gobierna el maligno y su pecado. Todos. En la antigüedad había lo que se llamaba el mercado de esclavos. El mercado de esclavos. Y los poderosos económicamente, ellos iban al mercado de esclavos y compraban a sus esclavos. Pero debemos de recordar que también, según la historia, había un sector de esclavos que ellos se ofrecían voluntariamente como esclavos. Algunos porque simplemente estaban tan escasos de recursos económicos, eran tan pobres que con el simple hecho de tener un techo y comida todos los días, ellos se ofrecían voluntariamente como esclavos. Si era soltero, se ofrecía voluntariamente. Si tenía su familia, toda la familia pasaba a ser esclavo voluntariamente de aquel a quien se entregó como esclavo. Y de ahí en adelante ya le pertenecía a él. Nosotros somos esclavos de Dios o de Jesucristo. Dios, Jesucristo, ¿nos obligó a ser sus siervos o esclavos o nos fuimos a Él voluntariamente? Voluntariamente nosotros nos presentamos como siervos de Jesucristo. ¿Verdad que como que casi no nos gusta mucho el término esclavo? Se escucha como medio, preferimos siervos.
pero en el original la palabra es esclavo. Somos voluntariamente esclavos de Jesucristo. Nosotros le servimos voluntariamente. Nosotros tocamos un instrumento, predicamos, enseñamos, hacemos el aseo de la iglesia, evangelizamos voluntariamente, porque nos nace de nuestro corazón servir al Señor. Entonces nosotros somos ese grupo de personas que voluntariamente nos pusimos como siervos o, originalmente hablando, esclavos de Jesucristo. Entonces, antes de Cristo, se escucha un poco fuerte, pero nuestro amo era el maligno, el demonio, Satanás. Él era nuestro amo. Éramos gobernados por él, nos guste o no. Y éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos del pecado. No estábamos libres. Éramos libres de la justicia y de Dios, pero estábamos bajo el poder del maligno y éramos por naturaleza esclavos del pecado. Ahora después, cuando ya venimos a Cristo, su palabra nos dice que Él nos liberta, eso lo vamos a ver más adelante, nos liberta del pecado y de su esclavitud, rompe nuestras cadenas y ahora ya pasamos a ser voluntariamente siervos o esclavos de Jesucristo, esclavos de la justicia. Pero no somos libres en su totalidad, o esclavos de uno o esclavos de otros. Así que ahora Dios es nuestro amo, el Señor Jesucristo es nuestro Señor, por aquí la palabra Señor, porque Él es nuestro amo, Él es nuestro Señor, somos gobernados por Él y caminamos bajo su justicia. Todo aquel que no pertenece a Cristo o a Dios es esclavo del pecado, le guste o no. Y está gobernado por el reino de las tinieblas. ¿Se acuerdan que hay dos reinos? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Hay dos amos. Y hay Satanás y Dios, o Jesucristo. Y hay dos esclavos. El pecado, o dos maneras de esclavizarse. El pecado en el reino de las tinieblas, o la justicia en el reino de Dios. En el reino de Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión? Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavo para obediencia, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Cuando una persona se convierte en esclavo de alguien, alguien dijo en alguna ocasión que la esencia de la esclavitud es la obediencia. El esclavo está ahí para obedecer todo lo que su amo le diga o le mande hacer. El esclavo en este contexto y en los tiempos no tenía voz ni voto, no podía decidir, no podía cuestionar a su amo. Él estaba ahí exclusivamente para obedecer a su amo. En esta ocasión nosotros estamos aquí no para cuestionar a Dios, no para ir en contra de Dios, sino para obedecer sus mandamientos, sus preceptos. Amén. ¿Qué dice el versículo 17? Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Dice el texto, pero gracias a Dios. Gracias a Dios. No es gracias al hermano que nos habló, aunque él fue el instrumento, pero no es gracias a él. No fue gracias al evangelista que estuvo predicando y yo estuve escuchando y me salvé. Él fue un instrumento. No es gracias al pastor que vino un domingo por casualidad a la iglesia y el pastor estaba predicando y Dios tocó mi corazón. Son un instrumentos. Pero ¿es gracias a quién? A Dios. Es gracias a Dios que hemos sido salvados. Uno de los pilares de la Reforma Protestante, Martín Lutero y todo ese movimiento, es la soli Deo gloria. Solo a Dios la gloria. Solo a Dios las gracias. Porque Él hace todo. Él hace posible nuestra salvación. Él hace posible
nuestra libertad del pecado. Solo a Dios la gloria. Dice, pero gracias a Dios, o podemos traducirlo, pero gloria a Dios, que aunque erais esclavos del pecado y siervos de Satanás, viviendo en su reino, en su dominio, en su territorio, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregado. Esta expresión quiere decir que gracias a Dios que nosotros le dijimos sí a Dios. Cuando Él nos ofreció su salvación, cuando Él se reveló a nosotros para salvarnos, nosotros le dijimos sí, fue un sí a Dios. No le dijimos a Dios no, o no rechazamos su gracia o su salvación, le dijimos a Dios sí. Y esta palabra o esta idea quiere decir que Dios, la frase de corazón, aquella forma de doctrina, es el evangelio mismo, el mensaje del evangelio que recibimos de Dios. Entonces Dios, ¿se acuerdan en el capítulo 1 cuando los hombres desobedecieron a Dios? ¿Se acuerdan que el texto dice, y Dios los entregó? Dios los entregó a pasiones vergonzosas, Dios los entregó a una mente reprobada, Dios los entregó a la inmundicia, Dios los entregó. Bueno, pues es la misma palabra que se usa en este texto. Dios nos entregó su salvación. Dios nos entregó su revelación. La revelación de la salvación solamente proviene de Dios. Dios nos entregó su mensaje, Dios nos entregó su evangelio, Dios nos entregó su revelación. En este texto Dios nos entregó su doctrina y nosotros le dijimos sí a Dios. Nosotros le dijimos amén a Dios. Entonces, cuando Dios entrega su revelación, es necesario abrir nuestro corazón, porque el texto dice que erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón. Nosotros obedecimos de corazón. No fue por conveniencia, no fue por interés, sino fue una decisión verdadera, fue una decisión genuina. Verdaderamente nosotros le dijimos sí a Dios. Verdaderamente nosotros le abrimos nuestro corazón a Dios y entonces su revelación o la revelación de Jesucristo alumbró nuestro corazón y pasamos de un reino a otro, pasamos de un amo a otro, pasamos de un estado de pecado a un estado de justicia y obediencia de Dios. ¿Se acuerdan? ¿Notan ese cambio de transición cuando Dios llega a la vida de una persona? ¿Cómo pasamos de un estado a otro? En cuestión de segundos, Dios nos pone de un estado de pecaminosidad, de esclavitud y de condenación a un estado de justicia, de obediencia para con Dios. Lo que hace Dios, y solo a Dios la gloria. ¿Qué dice la siguiente expresión? Y libertados del pecado, ¿qué dice? ¿Vinisteis a qué? Siervo de la justicia. Libertados del pecado, vinisteis a ser siervo. Entonces no quedamos libres. Éramos esclavos del pecado, pero fuimos libertados del pecado e inmediatamente vinimos a ser siervos de la justicia. No somos libres, somos siervos de la justicia. Y recuerden que la esencia de la esclavitud es la obediencia. Somos siervos de la justicia. Dice el versículo 19, hablo como humanos, ¿qué dice? Por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentáis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, ¿qué dice? Así ahora para santificación, ¿qué dice? Vuestros miembros para servir a la justicia. Hubo un momento en nuestra vida donde nosotros presentábamos voluntariamente nuestros miembros para el pecado y para la inmundicia. Nosotros
prestábamos nuestros labios para decir malas palabras, para decir groserías. Presentamos nuestros ojos para ver con codicia una mujer o con lujuria. Presentábamos nuestros labios para hablar mal de unas personas, o usábamos nuestros puños para golpear a alguien. Presentábamos nuestros miembros para las borracheras, para las drogas, para los bailes, para la música, para las malas palabras, porque estábamos en ese terreno. Y en ese terreno estábamos dominados por el maligno. Él era nuestro amo. Entonces, por naturaleza, hacíamos lo que es contrario a Dios. Hablo como humanos por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentad vuestros miembros para servir a la inmundicia. ¿Cuántas cervezas te tomabas? ¿Con cuántas mujeres andabas? ¿Cuántas malas palabras hacías? Y algunos se gloriaban en su estilo de vida. ¿Cuánto orgullo tenías? ¿Cuánta vanidad? ¿Cuánta arrogancia teníamos? ¿Cuántos malos pensamientos para dañar a una persona teníamos? Prestábamos nuestros miembros, nuestra vida, para el servicio, para la iniquidad y para la inmundicia. Y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Dice el texto, así, escuchen, así como prestabas tus miembros para lo malo y para la inmundicia, bueno, ahora que ya venimos a ser siervos de Cristo, hagamos lo mismo, pero ahora ya no para el pecado, sino ahora para la justicia, para la obediencia a Dios. Así como te desvelabas todos los fines de semana en los conciertos, en la música, en las borracheras, y te las pasabas a las 3, 4 de la mañana, ¿por qué no pasas esos mismos tiempos orando a Dios? Buscando a Dios, ayunando a Dios, en tu casa o en la iglesia. Así como eras bien valiente cuando estabas en el mundo y pensabas que te las podías todas y que nadie te podía hacer frente y que te podías ganar el mundo para ti mismo, esa misma valentía, ocúpala para Dios y haz cosas grandes para Él. Así, esa misma capacidad, ese mismo liderazgo que tenías antes de Cristo, pues esa misma capacidad, ese mismo liderazgo, úsalo para el servicio a Dios. Es lo mismo. Es nuestro mismo cuerpo, son nuestros mismos miembros. Antes lo usábamos para la inmundicia y para el pecado, pero ahora Dios dice, preséntamelos para mi servicio, para mí. Todas nuestras habilidades que teníamos o tenemos, presentémosla para Dios, porque todos podemos hacer algo para Dios. A la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación, presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Antes nos desvelábamos y pasamos noche jugando fútbol, viendo la televisión, y ahora se llegan a las 10 de la noche y ya decimos que es muy tarde y ya nos vamos a dormir. Cuando venimos a las vigilias, pensamos que a las 10, 11 de la noche ya es muy noche y mañana tenemos que trabajar y por eso nos vamos temprano. Cuando antes nos desvelábamos jugando, viendo la tele, etcétera. Es lo mismo para con Dios. Es más, ahora que ya es para Dios o para la justicia, pues hagamos mucho más de lo que hacíamos antes para Dios. ¿Qué dice la siguiente expresión? Porque cuando erais esclavos del pecado, ¿qué dice? Erais libres acerca de la justicia. En ese estado en el cual nos encontrábamos nosotros, éramos esclavos del pecado, éramos libres de la justicia. En ese estado no teníamos la libertad para nosotros orar 1 o 2 horas. No teníamos esa libertad para abrir las escrituras y poder estudiarla y mucho menos entenderlas, porque estábamos en ese terreno, en un terreno opuesto, en un terreno contrario. Éramos libres de la justicia. ¿Por qué creen que no veníamos a la iglesia? Porque estábamos atados, porque
venir a la iglesia, adorar a Dios, leer su palabra, era todo lo contrario en la posición donde estábamos. La posición o el estado en el cual nos encontrábamos antes de Cristo impedía que libremente o voluntariamente nosotros pudiéramos leer la Biblia, adorar a Dios, venir a la iglesia, porque estábamos atados o esclavos del pecado. Eso es lo que el texto está tratando de decir. Porque cuando eras esclavos del pecado, eras libres acerca de la injusticia. Una persona que no es cristiana, que no es regenerada, que no ha pasado a libertad de Dios, él no puede porque su estado le impide venir a la congregación regularmente. No puede leer la Biblia regularmente. No puede orar, no puede tener comunión con Dios por su estado espiritual en el cual se encuentra. Para tener comunión con Dios, para venir regularmente a la iglesia, para adorar a Dios, para orar a Dios, para leer su palabra y entenderla, es necesario pasar de un estado a otro. De un estado a otro. Pasar del reino de las tinieblas al reino de su luz admirable. Pero, ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora ¿qué dice? Avergonzáis, porque el fin de ellas es muerte. Escuche, una persona drogadicta, una persona alcohólica, una persona mujeriega, un asesino, ¿qué ejemplo le va a dar a la sociedad? ¿Qué ejemplo le está dando a sus hijos una persona mentirosa, una persona chismosa, una persona que la vemos por la calle casi cayéndose por su estado de borrachera? ¿Qué ejemplo, qué beneficios le da a la sociedad? Un asesino que contribuye a la sociedad. Y muchos de nosotros estábamos en ese terreno. Cometíamos esos pecados. Una persona mujeriega que se mete con muchas mujeres, ¿qué ejemplo le va a dar a sus hijos con los que él convive o que se rodea? Una mujer coqueta, una mujer que se anda metiendo con muchos hombres, ¿qué ejemplo, qué contribución le está dando a la sociedad? Pues muchos de nosotros estábamos en esas áreas, en esos terrenos. ¿Y ustedes creen que una persona se puede sentir orgulloso de esa vida pecaminosa? Una persona que se encuentra por la calle, que no tiene toda sucia por su estado, por sus vicios, ¿qué orgullo le va a dar a esa persona? Una persona que no cuida a su familia, que no cuida a su esposa, a sus hijos, irresponsable, ¿de dónde va a sacar ese orgullo? Y yo soy así. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Esos pecados que hacíamos, esos frutos que teníamos de aquellas cosas de las cuales ahora nos avergüenzan. Ahora que ya somos cristianos, ahora que ya hemos cambiado de vida, nos da pena, nos da vergüenza de nuestra pasada manera de vivir, de las cosas que cometíamos. A mí, por eso, en lo personal no me gusta hablar mucho de mi testimonio pasado, porque me da vergüenza, me apena las cosas que yo hacía. Y entre menos sepan, mejor. Entre menos sepan de mí, mejor, porque me avergüenza mi pasada manera de vivir, mi comportamiento, mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes. No quisiera que nadie se enterara, pero en ese estado Dios me perdonó. En ese estado Dios me cambió, así como era yo. Y hace rato, cuando yo estaba ahí parado, yo le preguntaba a Dios, yo le decía a Dios, ¿cómo puedes tener comunión con una persona pecadora como yo? Señor, ¿cómo puedes tener comunión conmigo? ¿Cómo me puedes aceptar en tu presencia así con esos defectos que tengo yo? Con el pecado que hay en mí, con la naturaleza caída. Escuchen, ¿cómo un Dios santo
perfectamente santo, puro, puede tener comunión con nosotros que somos pecadores. ¿Se dan cuenta? ¿Se dan cuenta cómo es Dios? Tiene comunión con nosotros, que somos débiles y pecadores, y que le fallamos todos los días. La mayoría de los que estamos aquí, probablemente le fallamos en este día. Pensamos, dijimos o hicimos algo que no deberíamos hacer. Y si contáramos todas nuestras faltas que hemos cometido, y así aún así Dios no nos rechaza y tiene comunión con nosotros, ¿se dan cuenta la clase de Dios que tenemos? Grande es nuestro Dios y misericordioso, porque a pesar de todo todavía nos recibe y no nos ha rechazado. Yo a veces le digo a Dios, Señor, ¿por qué todavía me aceptas? Si fueras justo solamente conmigo, ya hace mucho tiempo me rechazaría Dios. Pero Dios, antes de aplicar su justicia, primero aplica su gracia. Su gracia. Y su misericordia. ¿Qué dice el salmista? Tu misericordia es mejor que la vida, dice. Porque ¿qué fruto tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mire, mi hermano, si usted no ha sido cambiado por Dios, si usted no ha sido transformado por el Evangelio de Jesucristo, si Dios no lo ha cambiado, nadie lo puede cambiar. Si la palabra de Dios, si Jesucristo, si la Biblia no lo ha cambiado, nadie le podrá cambiar. Ni la psicología, ni la psiquiatría, ni la consejería, ni los alcohólicos anónimos, ni los drogadictos anónimos, ni la rehabilitación, nadie lo puede cambiar. Si Dios no lo cambia, nadie lo puede cambiar. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios no lo ha cambiado? ¿Por qué usted ha ido a Dios y parece que Dios es impotente? ¿Parece que Dios no lo ha cambiado? Porque usted no se ha entregado en su totalidad a Dios. Probablemente le ha abierto su corazón, pero no en su totalidad. Y por eso parece que Dios no tiene el poder para cambiarlo. Una vez de que usted abra completamente su corazón a Dios y deje que Él entre a su corazón, nadie puede evitar ese cambio. Nadie puede evitar ese cambio. Así que no has cambiado porque no le has abierto completamente tu corazón a Dios. Una de las cualidades que Dios tiene es que es omnipotente y para Él no hay nada imposible. Estés en la condición en la cual te encuentres, la condición de pecado que estés, en esa condición Dios te puede cambiar. Dios te puede ser libre de tus adicciones. Dios te puede hacer libre de todo lo que estás pasando ahora mismo, pero entregarle tu corazón a Dios en su totalidad y Dios puede cambiarte, porque para Él no hay nada imposible. Lo que para el hombre es imposible, ¿qué dice? Para Dios todo lo es posible, todo lo es posible. ¿Qué dice la siguiente expresión? Mas libertados del pecado habéis, siervos de Dios, ¿qué dice? Y como fin, la vida eterna. Entonces, hay un sector del cristianismo que piensa, y respetamos sus pensamientos, son nuestros hermanos, pero piensan que después de que la persona ha sido salvada, no hay ningún problema, puede vivir como ella quiera, porque ya ha sido predestinada, ya ha sido elegida, etcétera, etcétera. Pero este texto nos dice todo lo contrario. Ellos, con mucho respeto, ellos probablemente no han entendido bien las 3 etapas de la salvación. La justificación, la santificación. Y probablemente nuestros hermanos pasan por alto esa doctrina fundamental, la santificación de la persona. ¿Qué dice el texto? Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, ¿qué dice? ¿Tenéis por vuestro fruto? La santificación, la vida eterna.
Después de la justificación, después de que Dios te declara legalmente libre, justo, inocente delante de Él, de ahí en adelante, hermanos, ya viene la santificación de la persona. La santificación, en pocas palabras, es el proceso de llegar a ser como Jesús, de llegar a la estatura del varón perfecto. ¿Se acuerdan en Efesios 4? Miren, la santificación es el proceso de empezar a dejar todo lo malo, tus costumbres, tus actitudes, tus malos pensamientos, etcétera. Empezar a sacar todo lo malo que hay en ti y empezar a introducir lo bueno de Dios. Si éramos muy mal hablados y que cada conversación decíamos una mala palabra, una grosería, bueno, pues la santificación consta en ir dejando poco a poco, o algunos hermanos de la noche a la mañana dejan esas malas costumbres. Si eras borracho, si eras drogadicto, si eras mujeriego, si eras coqueta, etcétera, todas esas áreas de la vida, la santificación consta en ir dejando todas esas malas costumbres, malos pensamientos, esa manera de vivir, y ahora ya empezar a caminar en otro camino, con otros pensamientos, porque ya tenemos una mente nueva, un espíritu nuevo, ya somos un nuevo hombre, y empezar a ir a la iglesia regularmente, leer la Biblia regularmente, orar regularmente, adorar a Dios regularmente. Eso es la santificación. Entonces el texto dice: mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces, si una persona dice que ya ha sido cambiado por Dios y ya es nueva criatura, pero todavía sigue teniendo sus mismas costumbres, sigue viviendo en esa vida pasada, no hay cambios, no hay variación, no hay transformación, entonces algo está pasando en esa persona, porque debe de haber un cambio, una transformación. Y uno mismo se da cuenta, la gente a su alrededor se da cuenta, el diablo se da cuenta y Dios se da cuenta. Se da cuenta si hubo un cambio, si está habiendo un cambio en nuestras vidas. ¿Qué dice la última versículo para terminar? Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Cuál es la paga del pecado o el salario del pecado? La muerte. En el original dice el salario del pecado. ¿Cuántos les gustaría recibir el salario del pecado? Nadie, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Hay muchos caminos que para el hombre les parecen buenos, pero su final es camino de muerte. Es camino de muerte. Al final, ese camino nos va a llevar a la perdición y a la condenación. Ahora pensamos que esos caminos son buenos. ¿Por qué? Porque nos deleitamos en nuestra vida, nos deleitamos los fines de semana, salimos a darle rienda suelta a nuestra vida, a nuestras pasiones. Y nos deleitamos en el pecado, en pocas palabras. Y pensamos que eso es algo bueno para nosotros. Pero según la Biblia, ese camino, su final es camino de muerte. Y venir aquí a la iglesia y sacar los fines de semana para estar aquí, pudiendo estar en otro lugar, tengo que venir a la iglesia, o tenemos que orar, tenemos que leer la Biblia, tenemos que adorar a Dios, pareciera ser como que no trae mucho fruto, pero su final es, según el texto, la vida eterna, la vida eterna. Entonces, pareciera que no hay mucho fruto o mucha conveniencia en este camino, pero su final es camino de muerte, la santificación y como fin, la vida eterna. Entonces, el ocuparse del pecado es la muerte. El salario de ese terreno o de esa vida, el salario es la muerte. Y el camino de la santificación es
o o el regalo de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿vale la pena de abstenernos de todas esas cosas malas? Sí, vale la pena. ¿Vale la pena sufrir por Cristo? Claro que vale la pena. ¿Vale la pena sacrificarnos y venir a la iglesia y orar a Dios, tener comunión con Él, leer su palabra, adorarlo? ¿Vale la pena? Vale la pena en su totalidad. Porque como fin tenemos la vida eterna. Dijo un predicador, te costará todo por seguir a Cristo, pero te costará aún más si no lo sigues, te costará la muerte. Entonces, nos va a costar todo para seguir a Cristo, porque eso es la característica de un discípulo. ¿Qué dice nuestro Señor Jesucristo? Aquel que quiere ser mi discípulo, ¿qué dice? Niéguese a sí mismo. ¿Qué dice? Tome su corona y sígueme. ¿Eso dice? Tome su cruz y sígame. Póngase de pie, por favor. Entonces, la vida cristiana no es fácil. Nunca lo ha sido y nunca lo será. Los apóstoles, los cristianos primitivos, ellos tuvieron que morir por causa de Cristo. Nuestro mismo Señor Jesucristo murió y dio su vida. ¿Quién nos hace pensar que nosotros vamos a vivir una vida de riquezas, etcétera? La vida cristiana es fácil, es difícil, es dura, pero vale la pena guardarse para Dios. Vale la pena buscar a Dios y estar en sus caminos, Así que cuando ya no quiera seguir, cuando ya quiera retirarse, piénselo muy bien. Porque ser cristianos, hermanos, es para toda la vida. Si usted cree que no la va a hacer como cristiano, mejor no se meta en estos. Porque ser cristiano es para valientes. Y ser cristiano es para toda la vida, pese a cualquier circunstancia. Señor, te damos gracias por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos ayudas. Porque a pesar, Señor, de nuestras luchas, de nuestras pruebas, de nuestras tribulaciones, tú has estado con nosotros. Pues tú prometiste, he aquí yo estaré con ustedes hasta el fin.